Ujú. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Déjenme contar cuántos son. $29, las 8:04, a las 8:05 arrancamos, ¿vale? De acuerdo, profe. Vamos a iniciar, jóvenes. Tengo abierta la presentación que para darle continuidad respecto a balance de materiales en el alto horno. Voy a compartir con ustedes. ¿Se ve la presentación? Está una hoja, una diapositiva en azul. Nosotros habíamos llegado a este punto hasta aquí. Aquí ya hice la corrección. Puse 945 kilogramos de fierro en el radio. Estos, pues, siguen siendo los mismos de acuerdo a datos. 1.49 kilogramos de fierro que se va a la escoria, 8 kilogramos de fierro en el polvo y 17 kilogramos de pérdidas por ruta, menos lo que aporta el coque. Si en algún momento se quedaron, pues no sé, yo nada más lo platiqué, no estaba en la diapositiva. Si se quedaron así como que no supieron exactamente gracias a qué se está haciendo esta igualdad, pues recordemos que en un balance de materiales, y lo comenté, aplicamos el principio de conservación de materia. Y pues en términos generales, recuerden, el principio de conservación de materia nos dice que los materiales de entrada deben de ser igual a los materiales de salida. Por lo tanto, si el caso es obtener fierro, pues vamos a considerar del lado izquierdo de la igualdad todo aquello que nos aporta fierro. Fierro en mezcla, fierro en otros materiales, si lo hubiera. Y esto debe de ser igual a la cantidad de fierro que sale, incluyendo pérdidas. Fierro en rabio, fierro en escoria, fierro en polvo y fierro perdido. ¿Sí? Así es que si
De aquí despejamos esto porque no lo conocemos. Fierro en mezcla, sabemos nada más el porcentaje. Le pongo aquí un signo de interrogación o le pongo una X. Si despejamos, pues es esta igualdad que está acá, ya con los valores. La cantidad de fierro requerida es igual a fierro de salida más pérdidas menos otras aportaciones. Así es que fierro de salida es lo del arrabio, de escoria, polvo, perdido por ruta, menos otras aportaciones. Lo único que aporta fierro son cenizas del coco. Hacemos el balance y serían 962.75 kilogramos. Ustedes me habían corregido en ese punto. Por lo tanto, el peso de la mezcla va a ser, de acuerdo a esta relación, van a ser 1.636.21 kilogramos. Y como tenemos el dato de las proporciones de zinc, pellet mineral, 40%, 45%, 15%, pues entonces, esta sería la cantidad para, por cargar, la cantidad por cargar de cada uno de estos materiales. Y de esa forma ya se tiene el peso de la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Alguien se había quedado con alguna duda respecto de cómo le había hecho y no me lo externó? ¿O había quedado completamente claro? Toc, toc, toc. Aquí profe analizando. ¿Hay alguien en casa? Profe, yo tengo otra duda. ¿Cuál es la duda? ¿El porcentaje de hierro es el 58%? Lo que tenemos en la mezcla. Hicimos una tablita. 58, 84, algo así. Lo que está aquí, 58.84. Si lo aplicamos, tenemos que convertirlo a la fracción de la unidad. ¿Sí? 58.84. Así es. Sí, gracias. Sí, por nada. Bien, nadie más tiene dudas porque lo que sigue parte de esto. Esta es la primera parte del primer cálculo y estamos considerando ahorita todos los materiales que van a jugar en el proceso de obtención de arrabio. Cada uno tiene su rol, recuerden, aquí nada más estamos calculando el peso de la mezcla. ¿Y qué es la mezcla? Los materiales o la materia prima que aportan al compuesto principal, al elemento que deseamos obtener, al fierro. Los otros tienen su propia composición química y su propio rol. ¿Cuáles son los otros? Pues lo que nos piden es calcular el peso del fundente. El peso del fundente va a estar en función de las impurezas que tiene tanto la carga metálica como las cenizas del coque y las propias impurezas que aporta el fundente. Por eso me gustaría que me dijeran si hay alguna duda aquí, si no, para seguir adelante. Adelante, Javier. ¿Tienes duda? Javier Chávez Silva, no te escucho. Sí, profe. ¿Sí tienes duda? No, le digo que todo bien. Ah, todo bien. Ok. Bueno. Es conveniente hacer esto una vez que tenemos el peso de la mezcla. Recuerden, y aquí está, 58.84 es el porcentaje de fierro que hay en la mezcla. Es el equivalente. No se nos olvide. Está como óxidos. Pero si
lo convertimos al equivalente en fierro, sería 58.84 y podemos decir que esta es la ley media de la mezcla de carga metálica que se está utilizando. Esto se lo aplicamos a los 1636 y obtenemos esto, 962.74. Y de ahí en adelante, lo que hablaba ahorita, la cantidad de sílice, y así como las cenizas del coque aportaron fierro, también la mezcla va a aportar algo de lo que se necesita de este óxido para neutralizar la sílice y la alúmina. ¿Sí? Recuerden, las escorias deben de tener ciertas características. Platicamos de las propiedades de la escoria del alto horno cuando en su momento llegamos a ese punto. Debe de servir para retener algunas impurezas de la carga metálica. ¿Y cómo las retiene? Neutralizándolas. Este es un óxido ácido. La alúmina es un óxido anfotérico que a veces se comporta como ácido, a veces como base. Y el óxido de calcio es un óxido básico, igual que el óxido de magnesio. Entonces, por eso en esta tablita se tienen estas cantidades, se calculan. Si ustedes quieren sumar, van a encontrar que la diferencia aquí son con respecto al peso de la carga no corresponde, pero es porque aquí estamos considerando esto como fierro, no como óxido. Bien, el cálculo del fundente se hace de la siguiente manera. El fundente disponible tiene 96% de carbonato de calcio, 2% de carbonato de magnesio y 2% de sílice. Se da una composición muy sencillita para este ejercicio. ¿Qué va a pasar con esos carbonatos? Dentro del horno se van a transformar en óxidos, nada más por efecto de la temperatura, recuerden eso. Estudiamos la operación de calcinación en no ferrosos y justamente con piedra caliza. El carbonato de calcio se convierte en óxido de calcio más dióxido de carbono. De igual manera sucede con el carbonato de magnesio. Se va a calentar hasta una temperatura determinada en la que se disocie el carbonato, generando óxido de magnesio más CO2. Así como se hizo de encontrar la equivalencia de fierro contenido en los óxidos de la carga metálica, también se puede aquí encontrar la equivalencia para saber cuánto se puede esperar en teoría y de momento en porcentaje del óxido de calcio y de magnesio del fundente. ¿Cómo? Pues lo transformo. Si tengo este dato en porcentaje, 96%, multiplico este dato 96 por el peso molecular del óxido de calcio dividido entre el peso molecular del dato, que es carbonato de calcio. Y el resultado es 53.76. De igual manera, para el MgO, el 2% se multiplica por el peso molecular del óxido de magnesio dividido entre el peso molecular del carbonato de magnesio. Y lo que obtengo es una tablita con porcentajes, como si ya se hubiera calcinado el fundente. ¿Qué pasa con la sílice? Pues esa permanece tal cual, no se calcina. ¿Y qué pasa con el resto del componente? Pues es un gas que se va a desprender, dióxido de carbono. ¿Sí? Y corresponde a 45.28. Es la misma. Bien, o sea, la diferencia del 100% aquí en esto. Con esto, y con
siguiente información. Aquí se está utilizando algo que en unidad 3, pirometalurgia, estuvimos revisando. Unidad 3, producción de metales no ferrosos. El concepto de índice de basicidad. En el caso de este ejercicio se pide que la basicidad se relacione la suma de óxidos básicos que hay presentes, óxido de calcio y óxido de magnesio, dividida entre la suma de los óxidos ácidos, sílice y alúmina, y que el resultado de esa división tenga este valor de 1.1. Para escorias de alto horno, el índice de basicidad anda alrededor de ese valor, 1.1, 1.15, 1.2 cuando mucho. La escoria del alto horno tiende a ser ácida más que básica. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el peso del fundente. ¿Cómo calculo eso? De la siguiente manera. Se define X como la cantidad de fundente, no se sabe cuánto es. Entonces la cantidad de óxido de calcio que puede aportar el fundente, ya como óxido de calcio, sería este valor dividido entre 100 y por el peso de X, es la incógnita. La cantidad de MgO que aporta el fundente sería esto dividido entre 100 de X. Y la cantidad de sílice que va a aportar el fundente y que va a ir también a formar parte de la escoria sería esto dividido entre 100 respecto de X. Ya tengo las cantidades de óxido de calcio que aporta la mezcla, la cantidad de óxido de calcio que aporta el fundente en función de X, la cantidad de óxido de calcio que aporta las cenizas del coque. Entonces, puedo llevar eso a una relación como esta. Empiezo por sílice, total de sílice, lo que hay en las cenizas del coque, lo que hay en la mezcla y lo que hay en el fundente. Sería igual a 138.837 más 0.02 de X. Es el total de sílice que se está cargando. No tengo una composición química completa, detallada del polvo, pero así como el polvo lleva fierro y se consideraron la cantidad de fierro que lleva el polvo, aquí podría poner también que el polvo lleva fierro para restarlo de esto, pero no tengo esa información. Entonces lo desprecio de momento. Pero aquí sí lo que sí tengo es esta información. El arrabio con una composición química definida o deseada contiene 1% de silicio. Si multiplican 1% a 1000 kilogramos de arrabio, estos son equivalentes a 10 kilogramos de silicio. ¿Y de dónde viene ese silicio? Pues de la cierta cantidad de sílice que se reduce. ¿Recuerdan la reducción de algunos otros metales dentro del horno? Algunos otros, perdón, no metales, algunos otros óxidos, corrijo, como la sílice, que proporciona silicio. Bueno, el arrabio va a llevar 1% de silicio. El 1% de 1000 kilogramos son 10 kilogramos. Y estos vienen de la reducción de sílice a silicio en forma libre. Y aquí está
la multiplicación que da cuenta de la cantidad de sílice que se reduce. 60 peso molecular de sílice, 16 por 2, 32, más 28, 60. Y 28 peso atómico de silicio. ¿Sí? El dato conocido es la cantidad de silicio que va a estar en el radio, está expresado en unidades de masa, 10 kilogramos. Aquí ya se omitió, pero acá está y acá está presente. Entonces, esto tendría que restárselo a este valor, son términos semejantes. Y lo que me quede, más 0.02 de X, es la cantidad de sílice que se va a ir a la escoria. Aquí está. 138,837 más 0.02 de X menos 21.43 es igual a este valor. Regreso a la relación de índice de basicidad. Bueno, vamos a calcular primero todos, igual, de la misma manera. Óxido de calcio a la escoria, lo que da el fundente, 0.5376 de X, más lo que va en la mezcla. ¿Se acuerdan de la tablita que les acabo de decir que era importante tenerla? Vámonos a la tabla. Aquí está, 106.28. Si tengo esta información, pues nada más busco la información hojas atrás y la llevo a la relación para no estar calculando todo en su momento. 106.28. Y esto, pues viene desde las cenizas del coque, 4.05. En total son 110.33 más 0.5376 de X. Se hace lo mismo para el óxido de magnesio, lo que va a aportar el fundente, lo que hay en la mezcla y lo que tienen las cenizas del coque. Y va a quedar esta relación, o este resultado, 30.845 más 0.0096 de X. Y por último, la alúmina, lo de la mezcla y lo de las cenizas del coque. El fundente no tiene alúmina, comenté que era una composición química muy sencilla, nada más con 3 componentes, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y sílice. Ahora ya tengo toda la información para llevarla a la relación. ¿Cuál es la relación? Esta, la relación de basicidad, que dice que el valor de la basicidad debe ser igual a 1.1. Entonces, pues aquí está. Esto corresponde al óxido de calcio, más el óxido de magnesio, más sílice, más alúmina. Lo que sigue, ¿qué es, Christopher? Saber si es básico o ácido. A ver, Christopher, ¿qué sigue? Aquí todavía no sé cuál es el valor. Despejar. Ándele, llegué a una ecuación algebraica de primer grado. Despejar X. Adelante. ¿Me están siguiendo? Sí. Adelante, despejen X y comparamos valores. Christopher,
de acuerdo a cómo está planteada el índice de basicidad, la escoria es ligeramente básica, aparentemente, porque la relación de óxidos básicos que están en el numerador respecto a los óxidos ácidos que están en el denominador es un poquito mayor, es 1.1. 1.1 veces los óxidos básicos con respecto a una vez los óxidos ácidos. Pero acuérdense que este índice de basicidad de la escoria es lo que se desea y nos va a servir para encontrar el peso del fundente. X es igual a peso del fundente. Quedó definido en la diapositiva anterior. 2 diapositivas atrás. Por eso hay que despejar X. Un despejado X. Profe, a mí me dio 84.63. Muy bien. Muy bien, Yadira. ¿Alguien más ya lo hizo? ¿Anda? ¿Alguien más? Sigo en los cálculos, profe. ¿Cuánto te dio, Josué? No, todavía no lo acabo, ya casi estoy haciendo los sumas. ¿Qué pasó, Josué? Está muy sencillito, rápido. ¿Cuánto le había dado a mi compañera Yadira? 80 y... ¿Cuánto me dijo? 86. ¿Sí? No, 84 puntos. Yadira. 84.63. Sí, me dio lo mismo. Yes, my friend. Muy bien. Tengo 2. Despejando X. Aquí está el resultado. Muy bien. Ahora se requieren 84.639 kilogramos de fundente. Aquí podría alguien decir, ¿si era el 85? Pues sí. Por 300 y tantos gramos, no pasa nada. A ver, alguien haga esto porque lo hice 3 veces y por alguna razón, no sé si aquí me está equivocado un valor. A lo mejor aquí va a estar el error y ya sé por qué no me da. Déjenme ver. ¿Cuánto tenemos? No, 5376.0096.00.02. Si llevo esto a hacer una tabla con el fundente, que va a aportar óxido de calcio, óxido de magnesio, sílice, y va a desprender dióxido de carbono. Aquí se va a 86, la suma. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Apliquen ustedes esto, 53.76%. ¿Vos es el del error? ¿Cuánto dije? Sí es, ¿no?
Es 36, ¿sí? Aquí está. Bien. Jóvenes, resto del grupo, están muy callados hoy. ¿Qué pasó? Josué, ¿ya terminaste? Sí, profe. Sí, me dio lo mismo, nomás 84.64. Ok. Christopher, Javier Chávez. Lo voy acabando. ¿Qué pasó? Está muy sencillito. Aquí primero, antes de despejar, sumen los términos semejantes. Aquí y aquí. Y luego despejen esto. Ya nada más les quedan dos términos. Lo multiplican por 1.1 y les queda la igualdad. Invierten, pasan de un lado a otro con los cambios de signos correspondientes y listo. Dividen entre o despejan X y ya en 3 pasos lo hacen. Pero bueno. Tapia, ¿estás dormido? Sí, profe, ya me eché unos 2, 3 sueños. ¿Alguna pregunta? No, estaba haciendo las operaciones, justo esas que nos está mostrando ahorita, y igual Estas 86, sí. nos mintieron nuestros maestros de matemáticas. Que las matemáticas no fallan. ¿Por qué? A ver. Bueno, dejando esto pendiente, tal vez aquí lo que sucede es que estamos tomando en cuenta, yo tomé en cuenta todos los, de cualquier manera, tomando solamente 2 cifras decimales, también se va a 86. Pero dejando esto de lado, pues lo que sigue es otro aspecto, pero quiero saber si hay alguna duda en el procedimiento de por qué se calculó de esta manera el peso del fundente. Insisto en preguntarles, porque si ustedes simplemente van siguiendo que el total de sílice es sumar esto, más esto, y esto está, dicen, está bien, no hay duda. Pero si no están tomando en cuenta, por ejemplo, esta parte en donde se dice, se debe de restar la sílice que se reduce. A mí me hubiera gustado que brincara alguno diciéndome, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ¿O qué razón hay? Si no hay esa duda, pues que a todo dar, porque quiere decir que comprendieron muy bien la teoría de lo que estamos haciendo. Recuerden que estamos aplicando la teoría del proceso en este cálculo. Y he comentado en otras ocasiones que los cálculos nos permiten confirmar la teoría o pues afirmarla si es que estamos dudosos, porque cuando surgen algunas dudas es que vamos a consultar qué dice la teoría. Y la teoría me permite a la vez, por medio de los cálculos, hacer ajustes. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, ahora tenemos una última tabla en donde está la composición química de la mezcla. Esta ya no la corregí, creo, con los cálculos iniciales que tenía. No me acuerdo si la corregí. Las cenizas del coque, la cantidad que va a proporcionar el fundente y los totales. ¿Para qué me sirve eso? Para lo siguiente. Para obtener sobre todo la composición química de la escoria. La del arrabio, pues, se dijo como planteamiento del problema, ya nada más es cosa de confirmar aquí. ¿Cuánto manganeso en unidades de masa? Pues si el arrabio va a tener 0.5% de manganeso, esto es equivalente a 5 kilogramos. ¿De dónde vienen? De cierta cantidad de óxido de manganeso que se va
a reducir. Y la cantidad de óxido de manganeso que se reduce son 6.45. ¿Por qué es conveniente calcular esto para cada elemento? Porque de los totales que tengo en la tabla anterior, busco el óxido de manganeso, aquí está de 9.25, 6.45 se van a reducir para darme 5 kilogramos de manganeso en el rabio. ¿Dónde está el resto? De acuerdo al balance de materiales, pues se va a la escoria como MnO. Y es un componente de la escoria. Entonces, simultáneamente, dando los valores en unidades de masa de cada elemento que va a la rabio, se puede ir calculando algunos de los componentes que van a la escoria. ¿Sí? Aquí está. Se hace lo mismo para el azufre. Aquí hay una consideración. ¿Cuál es? Pues que del azufre cargado, 5% se va a escapar en forma de gas. Bueno, ¿por qué razón? Pues si buscamos en la tabla periódica de los elementos químicos la temperatura de evaporación del azufre, vamos a ver que pues en algún momento es factible que algo del azufre que va formando parte de las cenizas del coque o formando parte de las impurezas de la carga metálica pudiera evaporarse. La temperatura que se alcanza dentro del horno es muy alta. ¿Sí? Se va en forma de gas, 5%. Entonces, lo que se hace es descontar de la cantidad total de azufre que se está cargando lo que queda en el arrabio, que son 0.35 kilogramos, menos el 5% que se escapa en forma de gas, 1.925 por el 5%, por 0.005. Entonces, a la escoria se van a ir 1.56 kilogramos. 1.56 kilogramos, no 156. 1.56. ¿Sí? Silicio, lo acabamos de ver. Contiene 1%, esto es equivalente a 10 kilogramos. Como sílice, es equivalente a 21.43 kilogramos. Entonces, sílice de escoria sería el total de, corrijo, a lo mejor ahorita no están coincidiendo porque observo, les hago la observación, a lo mejor no están coincidiendo las cantidades porque ya no seguía haciendo las correcciones por el errorcillo que traía ahí de 940 en lugar de 945 kilogramos de fierro. Pero suponiendo que lo hagan ustedes, entonces esta sería la cantidad de sílice que se va a la escoria. Del total cargado se resta lo que se redujo y entonces la escoria va a tener óxido de calcio, sílice, alúmina, MgO, MnO, azufre. Y aquí le hace falta también, estaba dormido, así como Jorge cuando estaba haciendo esto y se me olvidó poner el feo. Dijimos que cierta cantidad de óxido de ferroso se iba a la escoria. ¿Sí? Sumamos y serían 368 kilogramos aproximadamente. ¿Sí? Pero ya estamos casi en el punto de terminar esto. A esta tabla me refiero, que habría que ver, hacer el ajuste. Profe, Mándeme. ya sé por qué no da. ¿Mande? Ya sé por qué no da el 84.639. ¿Por qué? El porcentaje de ese
El 5.28 es 43.28. ¿Este? Sí, ese es 43.28 y ya da 4.639. Desde aquí está el error entonces. 43.28, no 45. Ya ven por qué les digo que se duerme Jorge. Ok, gracias para corregir. Sí. Perfecto. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. a mí no me quedó una duda en la diapositiva anterior, cuando vimos lo del 5%, no sé si se puso un cero de más, porque según yo el 5% es 0.05, ¿no? En el de azufre. Porque me sale diferente a mí me sale 1.4787. Aquí. Ujú. Yes. Si es un 5%, es 0.05. Yes, my friend. Eso. Muy bien, gracias. Aquí hay otro errorcito. ¿Cuánto sale? A mí me salió 1.4787. Ok. Eso sería el azufre que se va a la escoria. Aquí, en lugar de 1.56, 1.47. Lo que te salió. Entonces aquí disminuye un poquito esto. Bien, bien. Así. Hecho el tiro. El arrabio sería este. También aquí sigue el error. Son 94.5%, no 94%. Por lo tanto, sería 945. ¿Sí? Se había dicho 4.4% de carbono, es equivalente a 44%. 1% de silicio, es equivalente a 10 kilogramos. 0.5% de manganeso, equivalente a 5 kilogramos. 0.035 es equivalente a 0.35 y 0.064 equivalente a 0.64 de kilogramo. Aquí nada más habría que hacer ese ajuste. Ahora lo que voy es a lo siguiente. Se debe de presentar como informe, pues el balance, tal vez así. Si lo queremos hacer adornadito, pues se pone un esquema como este. Arriba vemos que dice entradas y salidas. Por lo tanto, ya tenemos la información respecto a esto, que tampoco está corregido. La cantidad de cada uno de los componentes de la carga metálica en unidades de masa. La cantidad de fundente no está corregida, son 84. Y la cantidad de coque que nos marcaba el planteamiento del problema. El aire caliente, que no nos metimos a trabajar con el aire caliente. Aquí nos indicaron, se van a utilizar 980 metros cúbicos normales. Se va a producir arrabio líquido, 1 tonelada. Y de acuerdo a los resultados que tenía aquí en este cálculo, en este ejercicio, la escoria, la cantidad de escoria. Y el polvo, 1500 metros cúbicos normales por tonelada de arrabio de gas, y el polvo que arrastra ese gas, 20 kilogramos por tonelada de arrabio. Estaba diciendo polvo, dije, y estaba dando el valor de gas. Les comento que así podríamos presentarlo, sobre todo si nos hacen el encargo de un trabajo de esta naturaleza y luego nos dicen, lo quiero para mañana a las 8:30 de la mañana, que vamos a tener reunión.
y ahí me presentas tu balance, pues no les voy a presentar todas las operaciones porque me corren de la reunión. Entonces presento esto y ya, si hay alguna pregunta, alguna duda que a alguien no le cuadren los resultados, pues entonces sí, tengo a la mano la información de dónde están los cálculos, por ejemplo, estas partes que no coinciden de errores, que por ahí brincara Yadir y me dijera, espéreme, maestro, a mí me dio un resultado diferente. A ver, vamos a ver, entonces ya me doy cuenta que tengo ese error. ¿Sí? Aquí si presento 123 kilogramos de fundente, a lo mejor van a decir, espérate, está muy alto. Y en realidad, pues ya vemos que son 85 kilogramos prácticamente. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Más que preguntas, profe, fue bastante información de estar observando y poniendo atención a lo que hace para seguirle el paso. Es aplicar la teoría solamente. Claro, claro. ¿Sí? Por ejemplo, los cálculos, pues ya para estas alturas del partido, que llevamos como 2 goles de ventaja, ya la estequiometría ya debe de ser así de sencilla como lo está planteando aquí. O sea, si yo leo esto, pues ya sé qué es la relación de conversión de silicio a sílice casero 60 sobre 28. Conversión. ¿Y esto cómo se llama? Factor estequiométrico. ¿Y saben cuál es lo más sencillo? Que cuando las personas se dedican a hacer esto con frecuencia, se hacen la vida más fácil. Nada más tienen cuidado qué es lo que van a convertir, qué a qué, cuáles son los equivalentes. Ya hace muchos años recuerdo que este 60 sobre 28, ¿cuánto es? Hagan la operación, por favor. Creo que son 1 punto y tantos. 1,40 y tantos, creo. Pregunta sobre 28 me da 2.14. Ah, perdón, 2.14, estaba invirtiendo. 2.14, ok. Eso yo vi a una persona en el Tesoro de México que tenía su tablita con esos factores de conversión para ya no escribirlo así. Yo sí lo tengo que escribir aquí en el momento en que se lo estoy explicando para que si alguien me pregunta de dónde sale el 60 o de dónde sale el 28, pues rápidamente recurrir y decirles, bueno, ya no está escrita la reacción de reducción, pero si nos vamos a la reacción de reducción y vemos que como producto de la reducción de sílice vamos a tener silicio y eso es equivalente a 10 kilogramos, pues hago el cálculo de cuánta sílice se redujo de acuerdo a la reacción balanceada. Y eso es todo. Y sería 60 sobre 28 cada vez que vaya a calcular cuánta sílice se reduce, conociendo la cantidad de silicio que hay en el herrado. Si me dicen se están reduciendo 50 kilogramos de sílice, entonces se invierte la operación y ahora va a ser 28 sobre 60, porque lo que se está reduciendo es silicio para darme X cantidad de silicio. De este sílice se está reduciendo sílice para darme X cantidad de silicio. Eso es lo que a veces puede resultar enredoso y es con lo que hay que tener cuidado. Lo otro, pues, la mayoría de las operaciones de este balance son aritméticas.
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, salvo en el cálculo del fundente que se hizo en función de X, un aspecto muy sencillito, ¿sí? Yo podría decirles, pero ¿saben qué? Además de piedra caliza, vamos a agregar dolomita. Y la dolomita va a estar en función de la cantidad de caliza. Y va a ser un 20% del peso de caliza que se calcule, la cantidad de dolomita que se va a utilizar. Entonces ya no nada más tengo X, ya tengo Y también. Y simplemente me va a tocar plantear no una ecuación algebraica de una sola incógnita, sino de dos. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder despejar. Pero eso ya es buscarle a hacer ejercicios de álgebra, que no es la intención. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Podrán estar pensando tanto relajo para llegar a esto? Pues sí. Pero en el día a día, en la práctica operativa, esto juega un papel importante para hacer ajustes. Los responsables de la operación de los hornos llegan revisando la hoja de registro del día anterior, revisando cuál es el índice de basicidad de la escoria que se está reportando, revisando cuál fue el consumo de coque, revisando la producción del día anterior de arrabio, y de acuerdo a eso, puede ser que dé indicaciones ahí en ese momento, o que llame al jefe o a los jefes de operación para decirles, ¿saben qué? Estoy viendo esto, hay que subir, bajar, mover. Está muy baja la producción, sube el aire, sube la cantidad de aire, está muy pequeña. En fin. Profe, Mándeme. de eso que comenta de que llega a revisar, como alguna revisión de rutina o algo así como dice, súbanle al aire. De rutina. Bueno, alguna actividad que se haga más. No te estoy corrigiendo, te estoy aceptando lo que estás diciendo. Ah. Es eso, es una revisión de rutina. Se dan una vuelta para ver cómo andan las cosas, revisan la hoja de operación, ven que está más o menos dentro de la campaña y se retiran. Si lo creen conveniente, preguntan, oye, pues veo que el índice de basicidad está muy bajo, sube la caliza, se lo dice al responsable del horno. Claro. Mi pregunta es, a lo que me refiero es de que una actividad, por ejemplo, de que seguido o que más veces pase de que la caliza bajó o que falte porcentaje de aire, alguna de esas que sea más común, de que sea más veces de estar checando. A ver, el cálculo sirve para ajustar subiendo o bajando de acuerdo al índice de basicidad de la escoria. Aquí no está señalado, ¿verdad? Pero en una hoja de operación está toda la información. Y ahí puede ver cómo anda la basicidad de la escoria. Y es cuando se puede tomar la decisión de aumentar o disminuir la cantidad de caliza. Esto se puede decir, bueno, si la producción no es tan alta, en teoría aumentando la cantidad de aire, aumenta la combustión de carbono del coque, aumenta la cantidad de gases reductores, se hace más rápida la reducción y se puede producir más, aumentando la cantidad de aire. Esos son ajustes que se pueden hacer día con día.
No sé si tu pregunta queda respondida. Creo que sí, profe, pero bueno, a lo que vuelvo a insistir es, o sea, el horno pues es un sistema completo al que se le van vaciando cálculos de carga, pero pues debe de tener fallas como recurrentes, ¿no? O no tiene algún, pues ahora sí que algún sesgo, el horno que, por ejemplo, que sepamos que de repente mete aire extra o algo, no hay ninguno que es ninguna variable no. que se le debe estar. Hay controles que están registrando, están monitoreando la cantidad de aire con el paso del tiempo. Y ahí se ven picos cuando sube la presión o cuando empieza a bajar. Si de la parte del compresor baja el volumen de aire que están mandando, empieza a descender y se está registrando. Una cosa es revisar la hoja de operación en donde se registran los datos de composición química, de cantidad de metal estimada, cantidad real, cantidad de escoria, cantidad real, composición de escoria y demás. Y otra es el control en aparatos. Hay carátulas que están monitoreando temperatura de soplo, presión de soplo, volumen de soplo, temperatura de los gases a la salida del horno, volumen de gases, presión en la parte alta. Ok, ahora sí quedó resuelta mi duda. Gracias, profe. Sí, ok. Bien, jóvenes, pues ya no les quito más tiempo, no les echo mosca con su siguiente clase. Si tienen alguna duda, surge algo, lo checamos mañana. ¿Vale? Hasta mañana, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias a Mañana. todos ustedes, que estén bien. Gracias, profe. profe, nos vemos. Bye, cuídense.